Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, repitan, ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquén en el monte de Efraín y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galat, en la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Le pido, pueblo de Dios, que levante sus manos y me ayude a orar para que sea el Señor utilizándome y sea Él hablándonos y trayendo palabra en esta tarde. Señor Jesús, Rey de gloria, bendito eres, Señor, Rey de Jesús. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesús. Te pido, oh Señor, que seas tú, oh Rey de gloria, dándome el denuedo y la sabiduría, Señor Jesús. Utilízame, que sea tu palabra fluyendo, Señor Jesús. Aquí está tu pueblo sediento de ti, Señor. Háblale, Señor Jesús. Toca sus corazones, sus mentes, Señor Jesús. Que haya libertad, que haya sanidad, Señor Jesús. Que se rompan cadenas, Señor Jesús. Porque tu palabra no vuelve vacía, oh Señor. Queremos escuchar palabra de ti, mi amado Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate en esta tarde, Señor. Bendito eres. Te damos toda la gloria, toda la honra. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amado pueblo de Dios, dando un fuerte gloria a Dios. El capítulo 20 nos habla de las ciudades de refugio. Hoy vamos a estudiar un poco. ¿Le encanta estudiar un poco la palabra de Dios? Lo que trae, he visto hermanas que les gusta anotar. Y bueno, hoy es el día. Las ciudades de refugio, ya Josué estaba liderando al pueblo de Israel. Y ya habían llegado a la tierra prometida, la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar, donde fluye la leche y la miel. Ya habían repartido todos los territorios y ya estando en ese territorio, el Señor les ordena que establecieran por todo Israel ciudades de refugio. Estas ciudades están bien detalladas en el capítulo de número 35, para el que quiera luego profundizar. Allí está bien establecido todo. Porque el Señor quería crear ciudades de refugio que eran como un albergue que proporcionaría protección, ayuda y descanso a cualquier persona que hubiese cometido un homicidio no intencional. Las 6 ciudades de refugio fueron esparcidas en toda la nación para que nadie se encontrara demasiado lejos de una de ellas. Ninguna tribu del pueblo de Israel estaba muy lejos de alguna de ellas. Estas ciudades eran accesibles, algunas estaban ubicadas sobre montes, como veremos más adelante. Muchos estudiosos han visto en las ciudades de refugio una ilustración en nuestra salvación en Cristo Jesús, a quien hemos acudido nosotros para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La ilustración plantea lo siguiente: cuando nosotros acudimos a Cristo en busca de salvación, no hay necesidad de realizar un juicio ni una investigación.
porque nosotros sabemos que somos culpables y lo admitimos. Allí comienza a derramarse la justicia del Señor. Allí comienza la obra en nosotros. Allí comienza este caminar cristiano que en ocasiones yo en un principio pensaba que no era difícil, pero lo he aprendido con el caminar en Cristo. Las ciudades eran para acoger allí a un homicida. ¿Qué es un homicida según el contexto de esto? Es el hombre que comete pecados. Ese es el homicida. Todos hemos pecados. Todos estamos dentro de esta parte cuando nos habla de homicida. A veces, ¿cuánto estamos matándonos nosotros mismos inconscientemente? ¿Cuántas veces andamos sucumbidos por el pecado y no lo sabemos? Y entonces el Señor desde un principio ha aborrecido el derramamiento de sangre. En Génesis 4:9 vemos el primer derramamiento de sangre, donde dice así: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le preguntamos, la voz de la sangre. Uno nos tiene que profundizar un poco más. ¿Cómo es eso, Señor? Que la sangre está hablando. ¿Qué representa en realidad la sangre cuando Él está hablando de la sangre? Cuando vamos en Levítico 17:14 nos dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cuando vamos a ese versículo y vamos al hebreo, la palabra vida está escrita como nefesh, y nefesh es alma. Entonces en realidad en otras versiones lo dice así literalmente, porque el alma de toda carne es su sangre. Entonces la sangre está muy ligada a nuestra alma. Por eso el Señor aborrece el derramamiento de sangre, porque todas las almas son de Él. El libro de Números 35, como le dije, se describe el propósito de todas estas ciudades de refugio. Se estipula el castigo de los homicidas, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en las ciudades de refugio que nos lleven a pensar en nuestro amado Señor, en lo espiritual, en lo que estamos viviendo ahora. Las ciudades de refugio eran para los que habían matado a alguien sin intención. Claramente se especifica en los casos una persona que no podía ir a una de las ciudades. En el capítulo 35, versículo 16, dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. La famosa ley del talión de Israel, ojo por ojo, diente por diente. Pero sabemos que luego que vino Cristo, todo eso cambió. Entonces ya desde del Antiguo Testamento se nos ha ido enseñando eso. Y ahora luego nos dice, ¿quiénes podían sí huir a estas ciudades de refugio? En el versículo 22 del mismo capítulo, dice, mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, o entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Al ser lugares donde se refugiaban los que habían matado sin premeditación, podemos tomar las ciudades como figura, como les he dicho desde el principio, que lo tengan en mente, que es de nuestro Señor siendo nuestro refugio. Encontramos mucho consuelo en las palabras del Salmo 46, donde nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios. Pasemos ahora al versículo principal, al texto principal de Josué, versículo 4 al 5. Nos dice, y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Ahora llega el homicida
y se presenta delante de esta ciudad, tocar la puerta y exponer su causa delante de los ancianos. Los ancianos entonces le abrirían la puerta para poder entrar a la ciudad de refugio. Y si llegaba el vengador de la sangre, no podía ser entregado. Hace aproximadamente 4 años yo viví eso. Llegué acá como un homicida, oyendo del Señor, reprochando todo lo que tenía que ver con Él. En el mundo sin salvación, perdido, viciado en fornicación, en adulterio, en borracheras. Pero el Señor me envió a este refugio. Y en este refugio, gloria al Señor. Y ese fue mi primer refugio. Y me presenté ante al anciano que había en ese momento, que es nuestro pastor José Poblete. Y le doy gracias al Señor que me envió a un refugio seguro, porque el pastor era la primera vez que él me veía y no me puso ningún impedimento para que yo entrara en esas aguas, sino solamente me preguntó y vio mi corazón contrito, vio mis lágrimas y sabía que ya el Señor ya estaba obrando en mi corazón. Y ahora hoy, 4 años después de homicida, ahora el Señor me tiene aquí como un ministro en su casa, glorificando su nombre y trayendo palabra de salvación. Así que, amados hermanos, si alguno piensa y dice, yo tengo que dejar de hacer muchas cosas para ir al Señor, para ser cristiano. No, no es así. Derrama tu corazón al Señor y Él comienza a limar aspereza. Él comienza a limpiarte. Él me limpió mi boca, Él limpió mi matrimonio, Él limpió todo lo que había malo en mí. Y aún así sigue trabajando en mi vida. Ahora en otra manera, ahora me carga en desiertos, fortaleciendo mi carácter, preparándome para el reino que viene más adelante. Gloria al nombre de Jesús. En Josué 27:8 aprendemos los nombres de las 6 ciudades. El significado de los nombres nos lleva a meditar, como les digo, en nuestro Señor. Es aquí donde vamos a estudiar qué significa cada ciudad en nuestro caminar en Cristo. En general, estas ciudades representan la gracia de Dios hacia el pecador. Porque la paga del pecado es muerte. Todos los hombres son pecadores y merecen morir. Cuando estábamos en el mundo, pecábamos sin darnos cuenta. Y tarde que temprano el castigo por nuestro pecado nos iba a alcanzar. Pero ahora Cristo se presenta como la ciudad de refugio al cual corrimos para proteger nuestras vidas del enemigo, del vengador, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero tan pronto nos dimos cuenta de nuestro crimen, fuimos hacia el único que podía salvarnos. Mientras permanezcamos, oh pueblo de Dios, dentro de la ciudad de refugio que es nuestro Señor, el enemigo no nos dañará, pero saliendo volveremos a estar en su merced. Tenemos que estar en la cobertura del Señor. La primera ciudad que vemos en el versículo 7 de Josué 20 dice así: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí. Cedes significa lugar santo o justicia. Cedes estaba en el territorio de Meriba. En Cedes, iglesia, los israelitas aceptaron un informe pesimista. Cuando Josué envió a los espías a ver la tierra de Canaán, llegaron ellos diciendo: hay gigantes, esa tierra, y nos hacen ver como langosta, esa tierra es muy peligrosa para nosotros. Y ellos, por aceptar ese informe pesimista, tuvieron que deambular 38 años en el desierto. En Cedes se rebeló Coré con los suyos y la tierra se abrió y se los tragó vivos. En Cedes salió fuego de Jehová y consumió a los principales que se habían unido a Coré. En Cedes Dios mató 14,700 rebeldes un día después de la muerte de Coré y sus seguidores. En Cedes Moisés, por su incredulidad, al golpear la peña, perdió el derecho de entrar en Canaán, en la tierra prometida. Y en Cedes, iglesia, Israel contendió murmurando del Señor. Por eso a ese lugar hoy día también se le llama Meriba, que significa rencilla. En este lugar, en Cedes, donde tanta gente pecó contra Dios y fue condenada por ello, Dios establece allí una vía de escape. Dios establece allí el inmerecido perdón. Dios establece allí la misericordia para el malo. Dios establece allí justicia para el que no lo merece. Dios establece allí su gracia. Dios establece allí el refugio para el perdido.
Porque ciertamente la palabra dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Pero no obstante, en otra parte dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno tiene pecado, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la propiciación también por nuestros pecados. Gloria al nombre de Jesús. Luego, si seguimos caminando en este caminar, nos viene la siguiente ciudad, que es Siquem. Siquem significa espalda u hombro. Este es un refugio para los fatigados. En el territorio que conformó Siquem, violaron a Dina, la hija de Jacob, y sus hermanos fueron y mataron a todos los hombres de Siquem. En Siquem, José vino a buscar a sus hermanos y estos los vendieron a los madianitas. En Siquem tuvo lugar el sangriento pleito entre Abimelec y Jotán, su hermano. En un lugar donde tantas tragedias y conflictos tuvieron lugar, Dios establece de nuevo un refugio, un hombro, una espalda, ayuda de parte de Dios para el que se encuentra cansado y lleno de problemas. Como venid a mí todos los trabajados y cargados, dice el Señor. Cuando estamos atribulados y cansados, el Señor llega y nos coloca un refugio. En la parábola de la oveja perdida, vemos a un pastor que va y busca una oveja extraviada, cansada, lastimada. No sabemos qué le haya pasado a esa oveja. Y llega el buen pastor y la coloca en su hombro y la vuelve a su redil. La lleva de nuevo a su refugio, la lleva de nuevo a su lugar seguro. Gloria al nombre de Jesús. Tercera ciudad antes de llegar al Jordán, nos encontramos con Hebrón. Hebrón significa asociación o comunión. Este es un refugio para los desamparados. Hebrón estaba rodeada por viñedos y olivares y el agua abundaba también. Es decir, tenían presencia del Señor Espíritu Santo, tenían palabra de Dios y tenían unción. En esa ciudad David fue ungido rey. En esa ciudad también nacieron 6 de sus 7 hijos. En esa ciudad, en Hebrón, David, un solitario, olvidado hasta por su padre, pasa del anonimato a ser uno de los reyes más emblemáticos de Israel. Todo esto en Hebrón. En este lugar Dios reconoce a los olvidados, recompensa a los que le sirven en secreto. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Cuán maravilloso es el Señor que llegamos como homicidas delante de Él y luego Él nos sienta con príncipe, luego Él nos sienta a sus mesas, luego nos hace siervos de su casa, nos hace ministros, no mereciendo nada, pero así es su gracia y su amor ante nosotros. Estas ciudades estaban bien divididas, 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán. Y sabemos, como hemos visto, que las primeras 3 estaban sobre montes, para que todo homicida lo viera. También la tradición nos dice que las carreteras a estas ciudades siempre eran mantenidas limpias y en buen estado, y el propósito era de facilitar la llegada de todos los homicidas adelante de ellos. ¿Quiénes se encargaban de eso? Los sacerdotes. Y ahora nosotros somos llamados reyes y sacerdotes. Todo el que sale a evangelizar en la calle, todo el que da testimonio de Cristo, todo el que lo muestra a Él, está limpiándole el camino a un pecador, a uno que está perdido. Le está diciendo, allá está tu salvación, allá está tu Redentor, allá está el que ama tu alma. Luego llegamos a la tercera ciudad y ahora nos encontramos un río. Nos encontramos el río Jordán, el río de la reivindicación, el río de la renovación. En el plano físico nos mantiene situados en el mundo real un río, donde el agua produce vida y la ausencia de agua, nada puede haber, amenaza la existencia. Ningún río en la palabra de Dios ha sido más nombrado que el río Jordán.
Se menciona más de 75 veces. Se trata de una frontera natural que marca una acá y una allá entre la tierra prometida ofrecida a Israel y lo que acontecía antes. Josué lo cruzó en su momento para llevar al pueblo de Israel cuando lo sacaba de Egipto. El Señor le dijo: toma mi arca, lleva a los sacerdotes. Y cuando pasaron las aguas, tocaron, las aguas se detuvieron en seco. Cuando tenemos problemas y vamos con la presencia del Señor, toda agua, toda turbulencia se para en seco. Porque nada puede ante la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo tiene un significado de fertilidad y vida en el medio del desierto. Cerca del Jordán, el profeta Elías fue alimentado por cuervos. Cerca del agua nos llega la provisión. En el río Jordán, Naamán el sirio, leproso enfermo, va y busca en un profeta de Israel pidiendo sanación. La lepra para nosotros espiritualmente nos enseña que es como insensibilidad delante del Señor, que somos insensibles ante su presencia, y lo manda a que se sumerja 7 veces en el río. Va y obedece, y nosotros debemos sumergirnos de vez en cuando o continuamente en las aguas para estar siempre en comunión con el Señor, para ser sensible delante de Él. En ese río Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Y esa es una de las primeras cosas que sucede cuando comenzamos a ver una ciudad de refugio. Tiene que haber arrepentimiento. Si el Señor hoy te trajo para acá por primera vez, por segunda vez, el Señor hoy está tocando tu corazón y colocando palabras de arrepentimiento en ti para que lo busques y entres a ese refugio que va a brotar a ti en vida eterna. Va a brotar como ríos de agua viva. Allí tenemos un río Jordán, entrada a las aguas y ser salvo. En ese mismo río Jordán el Señor Jesucristo se sumergió y se bautizó también. Luego el Espíritu lo llevó al desierto. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Ahora ya saliendo del Jordán, renovados por el Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hizo Cristo cuando salió? El Espíritu lo llevó al desierto, ¿verdad? Y la primera ciudad que nos encontramos en el versículo 8, que dice así: y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto. Ahora vamos al desierto. Pensamos que no, ya salí de las aguas, ya no vienen problemas. No, mi amado hermano, no. Este caminar es tan grande y poderoso que no quieren estorbar en todo momento. Pero el Señor siempre va con nosotros allí, llevándolo de la mano. Becer. Becer significa castillo o fortaleza secreta. Becer es un refugio para el débil. Delante de la tentación somos débiles, pero Dios juntamente con la tentación nos da la salida. A este lugar acudimos cuando nos sentimos que no podemos soportar más. Y en estos momentos en verdad es que como somos todos, a veces pensamos, este hermano no le pasa nada. Todos estamos pasando por tribulaciones porque Cristo viene y está puesta en prueba nuestra fe. Y somos todos, iglesia, todos, pero el Señor siempre nos deja un refugio, un lugar para buscarlo a Él. Cuando el enemigo como el león rugiente viene y nos quiere tratar de persuadirnos de volver al pecado, de volver atrás, recordemos que tenemos un refugio en el Señor. Nuestra fortaleza secreta, Él nos envía esta ayuda en medio de nuestra debilidad, pero tan solo tenemos que acudir a Él. Salmo 91 nos dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando sentimos que las pruebas son abrumadoras, inconstantes, podemos refugiarnos en nuestra fortaleza. El salmista también dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi refugio es el Señor. Quinta ciudad, Ramot, significa alturas. Cuando nuestro nivel espiritual baja,
Porque eso lo he aprendido en estos 4 años. Yo pensé que cuando llegué al Señor andaba en el espíritu, en el gozo. Yo pensaba que siempre iba a andar ardiendo y fervoroso. Pero no, no es así. Porque así como yo con mi hija ahora la cargo de la mano y anda siempre, como que siempre yo la protejo. Pero sé que va a llegar un momento que ella tiene que salir solita y ella tiene que defenderse. Yo la voy a soltar, pero yo voy a seguir al lado de ella. Porque ella tiene ahora que crecer y aprender. Ella tiene ahora que moldear su carácter. Y eso pasa con nosotros, iglesia. No es que el Señor nos abandona, porque Él está siempre allí. Eso he aprendido en este desierto que he andado últimamente. Puede ser que tú llegues y te arrodilles y ores y tú piensas que estás solo. No, está siendo probada tu fe. El Señor te está fortaleciendo. Puede ser que ya no soportes más. Le dices, Señor, ¿hasta cuándo? Ya no soporto, ayúdame. Allí es cuando más te está ayudando, porque en tu debilidad su poder se fortalece. Porque allí es donde Él se glorifica. Cuando yo he andado más débil, a veces me llega un hermano pidiéndome un consejo y yo por dentro yo me estoy derramando. Pero el Señor coloca palabras en mi boca y esa persona se alimenta. Entonces yo ahora le digo, Señor, glorifícate en mi debilidad. Haz tú tu voluntad en mi debilidad. Si tienes que glorificarte así, entonces yo no quiero ser fuerte. Siempre quiero andar débil, Señor. Porque mi debilidad es cuando más soy sensible y recuerdo, allá está mi refugio, allá está mi Señor. Y allá es cuando doblo mis rodillas. Eso hace la debilidad. Vence a la carne y enaltece al Espíritu del Señor en nosotros. Habacuc dijo, cuando me siento decaído, Él me da pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Tenemos la bendición de que cuando las olas de la adversidad nos están azotando, podemos aclamar al Señor y decirle, llévame a la roca más alta que yo. Y esa roca es Cristo Jesús. Esa roca que rebosa siempre agua viva en nosotros. Última ciudad, Golán. Golán significa su presión, su gozo, o feliz por ser prisionero. Ahora nosotros somos felices por ser esclavos del Señor. Ahora somos felices por estar siempre en su casa. Y ya no quiero saber nada del mundo, porque duré más de 35 años en el mundo y nada me dejó. Y ahora estos 4 años en este hermoso refugio, soy más que bendecido. El Señor hace maravillas en mi vida. Tengo una familia preciosa, unos hermanos maravillosos. Estoy medio entre príncipes, reyes y sacerdotes. Que sé que en el cielo nos veremos todos vestidos de lino fino, siendo uno con el Señor, glorificándolo en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a ver esas bendiciones, a ver todas tus promesas. Y que el mundo no nos agobie y nos haga ciegos a todo lo que nos muestra en su palabra. Las aflicciones son nada si logramos ver los tesoros inigualables, las coronas, la redención, la gloria que tendremos al lado del Señor. Eso quiere el enemigo, que no veamos eso, que nos olvidemos de eso. Cristo viene, iglesia. Se ha cumplido todo. Y esto nacerá la excepción. Cristo viene por su iglesia. Iremos a la boda del Cordero. Seremos su esposa. Y viviremos eternamente con Él. Estos homicidas seremos columna en su templo. Estos homicidas reinaremos con Él. Estos homicidas seremos uno con Él. Teniendo un cuerpo glorificado, oh Señor. ¿Qué somos nosotros para que nos vieras y nos dieras tanta bendición? Gloria al nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, Señor. Santo, santo, santo eres, oh Señor. Gracias, Señor, porque cambiaste mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría.
Gracias, Señor, por llenarnos, Señor, porque ahora nos diste un refugio eterno. Eterno que está en todas partes. Porque ahora tú eres nuestro sumo sacerdote y nuestra libertad es por siempre, es eterna. Porque Él en su infinito amor primero nos dio justicia. Para que ahora nosotros, siendo pecadores, no tengamos ninguna condenación. Porque los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Como un pastor, Él siempre nos va a encontrar como una oveja herida porque somos débiles. Pero siempre está a su hombro, siempre está a su espalda. Y te va a tomar y te dice: ven, hijo mío, vuelve a tu casa, vuelve a mis pies. Yo me pregunto: Señor, ¿por qué hiciste esto? Y la palabra es tan maravillosa que me respondió en Hebreos 6:18. Y dice así: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Iglesia, Jesús, tal como las ciudades de refugio son accesibles, Jesús, tal como las ciudades de refugio están disponibles para todos, judíos y no judíos. Jesús, tal como las ciudades de refugio nos ofrecen vida. Jesús, tal como las ciudades de refugio son la única alternativa para el necesitado, porque sin Cristo serás destruido. Jesús, tal como las ciudades de refugio nos ofrecen protección dentro de sus límites. Por eso tenemos que estar dentro de la cobertura del Señor. Con Jesús la libertad viene completa porque Él es el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre y nos tenemos por la vida eterna. Ponte de pie, iglesia, y glorifica al Señor. Iglesia, ¿a dónde corres para buscar refugio? ¿A quién corres para buscar refugio? Solamente tenemos a Jesús. Solamente tenemos a Cristo. Oh, Señor. Iglesia, me gustaría sugerirte un buen amigo. Se llama Jesús de Nazaret. Y Él está acá. Tal vez tu pecado te tiene encadenado y ya no sabes a dónde correr. No sabes a quién acudir. Estás cansado de vivir tu vida. Jesús te hace una invitación. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús te quiere dar descanso de tu pecado. Jesús te quiere dar libertad y esperanza. Solo tienes que ir a Él. Ya varios hermanos están buscando su refugio. El altar está abierto para otros que quieran venir. Pero igual el Señor está en todas partes. Está desde allá hasta aquí. Él está viendo tu corazón ahora. Hoy en día, cuando llegamos a Cristo, aunque somos culpables, aunque somos pecadores, Cristo nos justifica en Él. Porque el Señor Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Esperen en Él, iglesia. Oh, iglesia, derramad de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Como conclusión, en Hebreos 9 nos dice, porque siempre vemos en el Antiguo Testamento, nos dice que lo que era sombra de lo que ha de venir. Y Hebreos 9 nos dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Aún esas ciudades tenían culto, tenían algo terrenal. Pero ahora Cristo, ahora Él viene y es esa ciudad. ¿Qué nos dice el versículo 11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Gloria a Dios. Nos ha hecho de manos, es decir, no de esta creación.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Señor no nos dio ciudades territoriales como refugio. Ahora nos dio un refugio el cual está en todas partes y con las puertas abiertas para cuanto todo aquel vaya a su encuentro. Cuando Satanás te haga creer que estás fuera del refugio de Dios, recuerda que aún en el camino Él está contigo, aún en la prueba Él está contigo, aún en las aguas Él está contigo, aún cuando te sientas solo Él está contigo, aún cuando no lo sientas Él está contigo allí.